tardes. En nombre de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad de Buenos Aires, damos la más cordial bienvenida al seminario Diseño e Diversidad, Política y Ciudadanía. Actividad realizada por el Grupo de Investigación Entorno Construido y Sociedad Civil y la Escuela de Diseño de esta casa. Saludamos al director sí, a los señores académicos, académicas, estudiantes, amigas. Y a quienes están presenciando esta actividad de Zoom, sean todos y todas muy bien. Agradecemos muy especialmente la presencia de dos marinas, el académico de la Escuela de Diseño y director del Núcleo de Investigación Entorno Construido y Sociedad Civil, Ángela Silva, coordinadora de Interdisciplina de Vicerrectoría Académica de la Universidad de Buenos Aires, Matilda Burgo, Gutiérrez, antes, todos egresados de la Escuela de Diseño de Caracas, con destacado proyecto. El seminario Diseño e Interdisciplina es una iniciativa del Núcleo de Investigación Entorno Construido y Sociedad Civil y a partir de esta de los últimos semestres que se enriquecieron y desarrollaron con saberes externos del diseño y de los objetivos del seminario, promover y reconocer instancias donde el diseño abre un diálogo con otras disciplinas y construir una base teórica de proyectos de diseño como modelos de intervención. Y para el inicio invito al director del Instituto Pedro Silva, quien dará la introducción. Gracias a todos los presentes. María extendió un saludo a todos los participantes, pero quiero hacer patente que en este panel tengamos académicos de la escuela, tengamos una coordinación de interdisciplina a nivel de Casa Central y por sobre todo lo que me parece más importante y relevante el día de hoy, que es un panel compuesto mayoritariamente por estudiantes de nuestra escuela, por egresados de nuestra escuela. Y eso no es una señal casual, no solamente responde a que obviamente cada uno de ustedes con sus trabajos ha tenido trayectorias destacadas, sino que lo que es crucial es que los y las estudiantes de nuestra escuela están al centro de nuestro proyecto educativo y desde esa perspectiva el llamado es asumir los distintos desafíos que se nos plantean a partir de discusiones como esta, que no son menores. Hablamos de ciudadanía, hablamos de política, de diseño e interdisciplina, 4 conceptos no menores y que este seminario, por cierto, irá abordando. Pero lo que me parece más relevante es que todos los proyectos responden de alguna manera a una agenda pública desde la esfera de lo social, con una conexión relevante desde lo que pueden ser las políticas públicas o el rol que el diseño está llamado a cumplir de cara a sociedad y de cara a las comunidades en las que se inserta. Y por otro lado, la dimensión de la interdisciplina. Agradezco especialmente a Ángela que nos acompañe el día de hoy. Si bien la interdisciplina no es nueva, estamos hablando de interdisciplina, la estamos incorporando en nuestro proceso de creación curricular como algo relevante. No podríamos decir que es algo que estamos nosotros inventando e innovando. Sin embargo, eso me parece relevante que desde la universidad, desde la Casa Central de la universidad, se generen mecanismos para poder articular un trabajo conjunto en esta dimensión, un trabajo en el que desde nuestra disciplina tenemos posibilidades de acción expansivas y bastante ilimitadas en términos de que nos permiten insertarnos a un diálogo más profundo con otros saberes, liberado de etiquetas disciplinarias y con el desafío de
poder impactar en comunidades sin por ello dejar de lado o sacrificar el desarrollo de nuestros intereses personales. Así que espero que sea un éxito el seminario en esta y en su siguiente versión. Le agradezco a todos los presentes, especialmente a quienes componen este panel del día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, señor director, por sus palabras. Y bien, dando inicio al seminario de diseño e interdisciplina, primer ciclo, política y ciudadanía. Invito al académico de diseño y director del Núcleo de Investigación Entorno Construido y Sociedad Civil de la Universidad Morales, Jorge Morales, quien realizará la introducción del seminario y presentación. Gracias, Maritza. Bueno, muy buenos días nuevamente a todos y a todas. Les doy la bienvenida a quienes nos acompañan presencialmente y también a quienes nos siguen a través de la transmisión por Zoom a este primer ciclo. El próximo ciclo se va a hacer en 15 días más, a este mismo día, misma hora. El núcleo, Entorno Construido y Sociedad Civil, es una unidad académica de la escuela, de nuestra facultad, que indaga, uno de sus objetivos es indagar sobre los alcances sociales del diseño, el arte y la arquitectura, vistas como un todo integrado, buscando una articulación con las humanidades y las ciencias sociales, promoviendo la discusión interdisciplinar desde la cultura visual, material y simbólica. Esa fue la definición que nosotros le dimos hace 8 años atrás cuando fundamos el núcleo, sin pensar de que la interdisciplina, y a este respecto, sigo leyendo mejor, a este respecto, la interdisciplina ha sido definida por la UDP como una dimensión relevante e identitaria en la planificación estratégica de los próximos años, entendiéndola de forma muy resumida como la capacidad de abordar aprendizajes y solucionar problemáticas desde más de una disciplina, en base a la investigación, innovación y especialmente en el caso de la FAD, en base a la creación y co-creación como generación de nuevo conocimiento. La CNA, por su parte, la Comisión Nacional de Educación, el año pasado definió sus criterios y estándares, comillas, definió que la investigación, creación y o innovación se define como la generación de nuevo conocimiento, saberes, experiencias y obras. Este concepto es consistente con una visión amplia sobre la exploración del saber en su vertiente científica, humanista, artística o tecnológica, que comprende el trabajo creativo e innovador que se lleva a cabo de manera orgánica, sistemática, propiamente comunicada y o aplicada. Esta definición de la CNA considera la creación artística, la investigación básica y aplicada, el desarrollo experimental y la implementación de ideas que agregan valor a productos, procesos o servicios. Hasta aquí la cita de la Comisión Nacional de Educación. La interdisciplina es un motor para la creación o para la creatividad, que se entienden como la capacidad compleja de comprender una realidad tangible o intangible de forma original y poder desestructurarla y reestructurarla en formas nuevas según la definición que da Ricardo López en su Diccionario de la Creatividad, con el objetivo de generar permanentemente nuevas certezas y nuevo conocimiento. Como área de desarrollo, la creación implica y es la base de los procesos de imaginación, percepción, observación, análisis y conceptualización, como lo hizo ver Henry Bergson en su texto La evolución creadora, tanto como de los procesos de experimentación, invención, diseño, materialización y producción, como lo definió Torrance en sus pruebas de pensamiento creativo. El diseño, por lo tanto, la creatividad es medio, es objetivo, es metodología y es también resultado. Está arraigada desde sus inicios en la tecnología, como lo afirmaba el viejo Lewis Mumford hace más de medio siglo, y actualmente se expande en la experiencia social del usuario, la interacción, la circularidad, etcétera, las cuales abren el diseño a nuevos conocimientos, como lo ha señalado la autora Noller, a través de nuevos medios, lo hacen al diseño traslaparse con otras disciplinas.
Pero bueno, los objetivos de este seminario, como ya se dijo, son reconocer y promover instancias donde el diseño abre una deriva en profundidad con otras disciplinas. Y también seleccionar y proponer y conocer propuestas destacadas de proyectos de títulos recientes, que se hayan enriquecido y desarrollado con saberes externos al diseño para poder construir una base teórica y de proyectos de diseño como modelos de interdisciplina. Entonces, como decíamos, nuestro seminario de diseño interdisciplina, nuestro proyecto, digamos, se va a estructurar en base a 2 ciclos temáticos que lo vamos a hacer semestralmente, y de ahí ir consolidando un cierto saber en el tiempo. Este segundo semestre de 2023 tenemos el ciclo 1, Política y Ciudadanía, hoy, y el ciclo 2, en 2 semanas más, Territorios e Identidades, que ya señalamos que lo vamos a realizar en este mismo lugar, misma fecha y hora, y la misma sistema de transmisión. Bueno, hoy tenemos a 4 relatores que son destacados y destacadas diseñadoras cuyos trabajos finales fueron seleccionados para este primer ciclo. Matilda Boto presentará Mi cuerpo como territorio político, que es una investigación y proyecto cuyo guía fue el profesor Héctor Novoa. A continuación, Natalia Gutiérrez presentará La urbe tatuada, vestigios de resistencia, cuya investigación y proyecto, cuyo guía fueron los profesores Jenny Abud y Francisco de Segovia. Luego, Antonia Pavés presentará Vivir en resistencia, mujeres ante la opresión, la representación visual de la mujer en la gráfica de resistencia durante la dictadura cívico-militar. Investigación y proyecto cuyos guías fueron los profesores Jenny Abud y Francisco de Segovia, y Joaquín Manque finalmente presentará Civinet, videojuego gamificado para fomentar la participación y el aprendizaje relacionado a formación ciudadana en las escuelas de Chile, cuya investigación y proyecto fueron los profesores guías Jenny Abud y Francisco de Segovia. Finalmente, comentará estas propuestas Ángela Silva Sase, está aquí al lado mío. Ella es la coordinadora de interdisciplina de la Vicerrectoría Académica de nuestra universidad. Ella además es profesora de Historia, Geografía y Ciencias Sociales de la Universidad Católica de Valparaíso y es doctora en Educación y Democracia por la Universidad de Barcelona. El ciclo de hoy se denomina Política y Ciudadanía y los trabajos a presentar tienen en común la inquietud por comprender y poner en cuestión la coherencia y la vigencia de la cultura material en la configuración de nuestro espacio y sentido colectivo. Los trabajos de hoy observan que hay un contexto y una circunstancia de época en las cuales se insertan los relatos sociales y una vivencia de co-construcción donde el diseño, como responsable de nuestra cultura material, es un puente articulador entre lo físico y lo social. Las investigaciones y proyectos que hoy revisaremos construyen una reciprocidad entre personas y puntos de vista, prefiguran objetos de estudio, constituyen la organización social de la vida diaria y la representan como configuraciones físicas de formas y elementos que observamos cotidianamente. No son reproducciones de la realidad solamente, sino que son refiguraciones que reelaboran el objeto conocido, configurando ideas con las cuales se elabora el pensar y el nuevo conocimiento. Otro aspecto muy importante presente en las investigaciones, considerando que el conocimiento humano se desarrolla en la interacción del individuo, la sociedad y el medio ambiente, es el diálogo entre la lógica verbal y la lógica material, para comprender el objeto material y actuar en consecuencia, pues tienen estructuras opuestas como lugar de la representación y como lugar de la configuración respectivamente. Esto nos indica que las transformaciones sociales, tanto individuales, medioambientales, colectivas, se combinan de manera diferente en cada cultura, a través de la relación entrecruzada de relatos y de proyectos, por medio de una lógica muy compleja que es necesario narrar porque pueden predecir invariantes. Un deber de la sociedad, según el pensador Konstantinos Castoriadis, es, comillas, definir su identidad, su articulación, el mundo, sus relaciones con él y con los objetos que contiene, sus necesidades y deseos. Cierre comillas. A través de dar respuestas a preguntas autoformuladas hacia sí mismas. La respuesta a algunas de estas preguntas son definiciones de identidad, en las cuales tiene un rol muy importante las significaciones sociales imaginarias, que la realidad ni la racionalidad pueden proporcionar, pues este imaginario es una elección que hace la sociedad
que articula y constituye el mundo social. Una consecuencia de este pensamiento es que podemos crear nuestros valores, pero no podemos garantizar sus consecuencias, pues estas forman parte del mundo de la causa y el efecto, no así del mundo de la libertad. Y solo nos podemos responsabilizar por lo que está a nuestro alcance. Bueno, finalmente esto y esta conceptualización, que es parte de los trabajos que hacemos en el núcleo, destruye tres supuestos básicos de la antigüedad. Primero, que el ser humano no tiene una naturaleza identificable, pues se crea a sí mismo. Segundo, dado que los valores son creados, no descubiertos, no se puede constituir ningún sistema capaz de describirlos, ni empíricamente ni a priori. Y tercero, y esto es lo más paradojal, no hay garantía de que armonicen entre grupos diferentes. Esto es, y eso es lo que nos convoca hoy, que tanto la política como la ciudadanía son elementos de la cultura material que se diseñan y se construyen. Aunque este proceso no sea progresivo ni progresista, como ya se ha visto en nuestro país en estos últimos años. Muchas gracias. Entonces, damos la palabra en primer lugar a Matilda Boto. Matilda. Tengo mi teléfono para acá. ¿Y cómo puedo? No, el otro es el control remoto. Ese, ya. Lo pongo de allá. Yo creo que se lo haya, sí. Muchas gracias. ¿Me escuchan bien? Sí. Perfecto. Bueno, buenos días. Hoy les vengo a presentar un poco de mi proyecto de título, el cual nombré Mi cuerpo como territorio político en base a un texto de Dorotea Gómez, el cual habla de cómo ella asume su cuerpo territorio político y lo defiende y lo asume como histórico, no biológico. Mi proyecto principalmente se origina en este interés, o más bien una necesidad de poder defender mi identidad. Se basa en estas experiencias personales y en la de relatadas por amistades. Y para dar inicio al desarrollo de me sumergí en primer lugar en la teoría queer. El término queer naturalmente no posee una traducción al español. Cuando hablamos de queer, hablamos de una palabra que en rigor desde su inicio era una palabra estigmatizante. Posteriormente ya se vuelve una palabra de orgullo y resistencia. Queer es esto que sale de la norma y está abierta a variaciones y nuevas significaciones, está en constante mutación. Dentro de la teoría queer aparece esto como respuesta a la marginalización hacia las sexualidades periféricas, las cuales son aquellas que traspasan esta sexualidad aceptada socialmente. Esta busca establecer principalmente el cuestionamiento de los sistemas actualmente constituidos relacionados con la interpretación del género y los cuales se establecen a través de constructos sociales. Dentro de los autores los cuales me sumergí para hablar sobre la teoría queer está Judith Butler con la performativa de género. Esta habla de cómo, dentro de su estudio, habla de cómo hace ver que la expresión de género, la identidad de género y la orientación sexual es una construcción histórica, social y cultural. La performatividad de género, entonces, se convierte en esta forma de construir la identidad a partir de una imitación de repeticiones de acciones preestablecidas en la búsqueda de una esencia que en realidad no existe. Butler, a través de esto, propone buscar desestabilizar el sistema heteronormativo a través de la proposición reflexiva del individuo a poder observar lo que creemos como conocido de otras perspectivas, así promover la producción de nuevas variantes dentro de esta y no seguir consolidando este modelo binario heredado. Entonces, todo es cultural, nada es natural, reproducimos modelos que aparentan ser naturales y el punto de partida para resolver esto es desnaturalizarlo todo. Y no solo hablando únicamente del género en sí, sino también del sujeto. Por otro lado, tenemos a Bourdieu, para poder hablar sobre la violencia simbólica. Me guió por las teorías de él, ya que es un término que lo acuñado por él.
En su principio, este pretendía demostrar la jerarquización de la masculinidad sobre la feminidad. Hoy en día ya se extiende a otros tipos de dominación. Esta se manifiesta de diversas maneras, desde el uso del lenguaje y discursos discriminatorios hasta la imposición de ciertos estereotipos y estigmas a diversas comunidades, siendo una forma de control que cumple con esta función de mantener este status quo, generando una estructura de poder entre los grupos que la componen. Bueno, esta es una forma de control que se ve reflejada entre la cultura, la educación, la religión, la economía, etc. Estas acciones, en el fondo, tienen como objetivo el de legitimizar a aquellos que son vistos como amenazas y así poder establecer una justificación a esta dominación. Por otro lado, está Endwell, en El cuerpo y la moda, donde habla de cómo los cuerpos son cuerpos vestidos, haciendo ver el vestir un hecho básico de la humanidad. Este adquiere un medio de comunicación entre el cuerpo y su entorno, y el cuerpo va transitando por dos esferas, la pública y la privada. En las esferas públicas aparecen códigos de cómo vestir adecuadamente ciertas situaciones y actividades, las cuales, al ser corrompidas, provocan rechazo e indignación entre los que le rodean. Entonces tenemos que los cuerpos que no se conforman, los que saltan las convenciones de su cultura y no llevan las prendas apropiadas, son considerados subversivos en lo que respecta a los códigos sociales básicos y corren el riesgo de ser excluidos, amonestados o ridiculizados. Por otro lado, la socióloga Laura Zambrini, en su ensayo Modos de vestir e identidad de género, habla de cómo la indumentaria impone significados culturales sobre el cuerpo, también ejerciendo este cierto control social. Los cuerpos al vestir también tienen esta de que pueden ser entendidos como una forma de resistencia, permitiendo así al individuo reivindicar su identidad y poder con ello generar cambios en la construcción de género. Ya con estos datos aparece, bueno, para dar un pequeño resumen sobre ya lo hablado, tenemos que la indumentaria tiene un rol importante en nuestra búsqueda de identidad, que impone significados culturales sobre el cuerpo, que su primer vínculo es con la esfera pública, y esto le da la capacidad de transmitir mensajes al entorno. También tenemos que la violencia viene de los cimientos de la sociedad y que la forma de solucionar estos conflictos es encontrar su raíz y poder buscar soluciones creativas para todos los actores. Y por último, que la teoría queer busca cuestionar estas normas sociales y culturales relacionadas con la identidad de género y la orientación sexual y poder desafiar y construir las concepciones binarias tradicionales que tenemos, que tienden a dividir a las personas en categorías rígidas. Ya llegando a este punto del marco teórico aparecen palabras como la deconstrucción, la reflexión, el mensaje, el entorno y el diálogo. Aquí es cuando aparece Alfredo Yar con Estudios de la Felicidad, el cual fue un referente ya que tiene esto que coloca mensajes en entornos cotidianos con preguntas aparentemente ingenuas, como en el contexto histórico, ¿es usted feliz? Esto le da una dimensión política. También me parece muy interesante la idea de llevar este arte a espacios no convencionales y poder buscar estos como ejercicios exploratorios con los cuales trabajo. Entonces aquí decidí empezar a abrir diálogo con la comunidad y quise realizar unas ciertas preguntas a personas que me rodeaban, etcétera, por Doc de Google, entrevistas físicas. Y las preguntas que realicé fueron: ¿crees que tu imagen es conflictiva ante la ciudadanía y el espectador? ¿De dónde sientes que proviene la violencia hacia la diferencia? ¿Qué mensaje te gustaría transmitir a tu entorno? Y si tienes algún objeto que conecte con tu identidad. En base a los resultados pude percatarme que si hay una percepción de conflicto en la imagen, que la imagen personal sí es percibida como conflictiva ante la ciudadanía y el espectador, que el origen de la violencia y la diferencia proviene mayoritariamente de la falta de educación y comprensión de la parte de la sociedad en general, de parte de la sociedad en general, que si hay un deseo de transmitir mensajes de cambio y de aceptación, y que dentro de los objetos más nombrados aparecía como la indumentaria como objetos que conectan más a la identidad. Entonces, aquí aparece cómo a través del diseño podría llegar a simplificar este mensaje para dar mayor entendimiento de este y utilizar la indumentaria como un medio nómade para hacerlo más efectivo. También, ya en la observación de otros referentes, aparece Ropa Americana de Pado Rasuris, donde esta muestra explora las perspectivas sexuales y realiza esta interpretación potencial del género como un elemento de la moda. También aparece performance como la de Seba Calfulqueo, en donde puedo observar principalmente la forma en que elabora su relato. Y ya para el desarrollo del proyecto, ya teniendo esto como base, quise adentrarme más sobre el término de construcción
y aparece el filósofo Jacques Derrida, con el cual desde el texto de Raquel Peralta rescaté ciertos puntos los cuales encontré pertinentes. Derrida plantea esto que la escritura no solo transcribe palabras e ideas, sino también influye el pensamiento. Esto nos lleva a cuestionar cómo el diseño, al trabajar con signos y símbolos, también puede influir en la forma en que percibimos e interpretamos el mundo. También introduce el concepto de textualidad, que en lugar de considerar que el texto tiene una interpretación fija, Derrida nos invita a percibirlo como un terreno donde se despliegan significados en múltiples direcciones. Y ya anclado al diseño, esta perspectiva plantea que no podemos ser neutrales como diseñadores, ya que trabajamos con elementos visuales que tienen connotación y también significados. Por otra parte aparece el hidroconstruccionismo, que rompe con la retícula y rompiendo con las estructuras tradicionales, permitiendo múltiples interpretaciones tanto del autor como del lector. Aparecen autores como David Carson, con este enfoque experimental, buscando también expresar emoción y poder provocar respuestas en el espectador, brindando esta experiencia única y significativa. Y con este enfoque podemos decir como el arte aplicado al diseño. Sí hay que diferenciar el diseñador del artista. Hallamos que el diseñador busca comunicar visualmente soluciones a problemas cotidianos. Por otra parte, el artista expresa sus sentimientos y reflexiones sobre aspectos sociales, pero esto no quiere decir que en el trabajo de diseño no surjan piezas completamente expresivas. En base a esto, podríamos decir que el diseño experimental es un valor agregado al diseño, que con esto da una fuente de inspiración para poder crear productos más novedosos. 10 minutos. Vale. Fontana dice que el diseño no es arte, pero esto implica que debe reducirse únicamente a un proceso mecánico de verificación y método. En la solución de un trabajo de diseño de los problemas que plantea cualquier comunicación se aplican otros índices tales como el ingenio, la innovación y altísimas dosis de cultura visual estética. Bueno, aquí aparece el tipo móvil. Por un lado, le da este carácter único y sensación táctil, otorgándole individualidad. Y por otro lado también se agarra de la teoría de Derrida, con esto de que las palabras y significados pueden tener distintas como sensaciones. A través de esta combinación de diferentes palabras, esto le hace crear una naturaleza más fluida y cambiante. Entonces, aquí fue cuando terminé de bajar mi proyecto y en donde empecé a crear unas encuestas con la comunidad. Entonces creo esta pregunta que es, ¿qué términos consideras que necesitan ser entendidos por la sociedad para lograr una comprensión más profunda sobre el género e identidad? En base a las encuestas anteriores, agarré ciertas palabras y hice como una cierta elección en base a como qué creía, con personas dentro de la comunidad, efectivamente, que era más pertinente poder mostrar para la sociedad. En esto salieron frases como identidad, resistencia, construcción, género y norma. Luego, ya que tenía todo esto bajado, pasé al laboratorio de tipografía de la universidad, laboratorio tipográfico, en donde realicé estos esquemas para poder hacer la impresión. Con esto me di cuenta que si bien no iba a poder pasar la tela así misma por la forma, o sea, porque iba a ser mucho más trabajo lograr el resultado que quería, aparece como referente Desastre, el cual es una microcooperativa que usa serigrafía para sus trabajos y se aprovecha de esto de la oportunidad de experimentación. Entonces ya teniendo en cuenta que iba a pasar de la tipografía del tipo móvil a la serigrafía, me puse a hacer mis primeros bastidores con un proceso en bitácora bastante largo, ya que era nueva en esto, hasta que pude lograr los resultados, que era que esta comparación del tipo móvil con la serigrafía que era exactamente igual al resultado de la impresión en tipo. Después, ciertos referentes estéticos como el kaftan de Rudy Kenrich, el cual dice que si un cuerpo ya no se puede acentuarse y abstraer, esto para ya llegar a la forma del proyecto, ciertos bocetos, y como resultado creé este prototipo donde puse como la cabeza como centro de atención, todo esto basado en Salman, Andrea Salman en el cuerpo diseñado, ya que centrar la atención y relevancia en la cabeza, ya que es el epicentro de identidad y la expresión personal. Por el otro lado, el cuello y los hombros los quise poner regios debido a la fuerza, el poder y la seguridad. Y agarrar esta silueta cuadrada del Kafkan de Rudy Henrich, ya que no busco resaltar atributos físicos en esta.
Por último, quise realizar unas cápsulas, piezas audiovisuales, para que no se mueva solamente en un entorno físico, también en un medio virtual, en el cual hice como la elaboración de este proyecto en base a un manifiesto, lo que decía Dorotea Gómez. Hice 5 cápsulas con las palabras elegidas, con el vestuario aún desarmado, para así poder expresar que la identidad es como nada más queer que la naturaleza. Y por último, también quise hacer el shooting, el último video, la última cápsula en la ciudad, ya que agarrar esto de Alfredo Yar, como la calle como laboratorio social. Y ahora les quería mostrar un video que fue la última cápsula que elaboré. De hecho, siento también que es conflictiva de mi misma familia, siento que es muy conflictiva del varón cis, y creo que también hace que la gente emita violeta de juicio, para bien o para mal, sobre mi corporalidad. Existe cierta utilización o ciertos de personalidad que no van digamos, con esa imagen de que veo cuando tenemos Tiendo a construir generalmente el imaginario que se tiene respecto a la normal, respecto a lo que es normal de ser hombre, lo que es normal de ser mujer, normal de ser humano también. Entonces, como en el momento en que salgo a la calle, o en el momento en que me veo al espejo, me insto a mí mismo a atravesar esa barrera, como digo, de construir el imaginario que también tengo de ellos. Creo que siempre humano le ha tenido lo desconocido, el miedo a lo normal, a la norma católica hombre-mujer, así que la gente crea que esto es anormal o que crea que es un pecado y que tiene que combatir. Hay que y lo diferente, lo que no se siente, que se vea como algo negativo, como alguien para que se entienda. Cuando es importante cuando comenzó realmente a ser conflictiva la relación con el entorno Bueno, en base a estos relatos y estas 5 prendas, quise que estas dieran un tránsito por la ciudad, y en base a las palabras y poder generar un cambio en quién lo ve, en quién se lo encuentra por el camino. Y muchas gracias. Ahora es el turno de Natalia Gutiérrez. Natalia va a presentar La Urbe Tatuada, Vestigios de Resistencia. Hola, buenas tardes a todos los presentes. Bueno, ahora les voy a presentar lo que fue mi proyecto de título, La Urbe Tatuada, Vestigios de Resistencia. A modo de introducción, contarles que esta investigación nace a partir de la necesidad de entender cómo la resistencia política se relaciona y se traduce con la cultura visual que surge en el espacio público. Asimismo, desde algunas de mis motivaciones personales, esta también nació a partir de las inquietudes que tuve al ver cómo nuestro trabajo se transforma y adquiere distintas significaciones y distintos sentires una vez la posicionamos en este espacio y logra interactuar con otras personas. Bueno, mi investigación primeramente partí en los antecedentes para contextualizar un poco. El primero correspondió a la cultura visual, que para definirla a grandes rasgos
podría decirse que es cómo le otorgamos significaciones a objetos e imágenes a través de concepciones simbólicas que cargamos de antemano de manera colectiva. Bueno, para este ámbito hice una revisión histórica de la cultura visual en nuestro país, desde los años 60 y luego para pasar a la historia más reciente de toda la gráfica y las imágenes que nacieron a partir del estallido social, para así ver y entender cómo cada tiempo tiene sus distintos personajes, mensajes y códigos visuales que responden a una temporalidad determinada. El siguiente ámbito correspondió a la resistencia política, la cual la tuve que dividir, primero entender qué era resistencia y luego qué es política. Y al igual que en el ámbito anterior, hice una revisión de los distintos tipos de resistencia y sus tipologías de manifestaciones. Por mencionar algunas de ellas, podríamos destacar el colectivo CADA o las agrupaciones de familiares detenidos desaparecidos, quienes nacen como una forma de hacerle frente a la dictadura y hacerle frente a la injusticia, quienes a través de la gráfica, la música o cosas más performáticas como una protesta, significaron resistencia tanto en su organización como en su hacer y también en sí misma, entendiendo y considerando la persecución y la censura de aquel tiempo. Finalmente, el siguiente ámbito es el espacio público, el cual se puede definir como el lugar donde confluyen las personas y constituyen un espacio común propiciando su relación e interacción. Asimismo, este lugar permite como la confluencia de las personas, entendida como la ciudadanía, y también se transforma este lugar como el escenario de las manifestaciones que por excelencia hemos visto que es así. Bueno, al igual que los ámbitos anteriores, se destacaron algunas de las interacciones ciudadanas en este espacio, por ejemplo, lo que fue la intervención de Un violador en tu camino o las distintas asambleas populares que surgieron a partir del primer proceso constitucional, pero más nos enfocaremos en la gráfica y el arte callejero que se enmarcó en este tiempo del estallido, donde surgió de una parte muy espontánea y pudimos ver cómo se manifestó de diferentes maneras y diferentes técnicas. Bueno, vemos que a través de el entrecruzamiento de estos tres ámbitos, nacen y surgen tres nuevos tópicos a discutir. El primero vendría siendo la necesidad de rayar o intervenir el espacio público, en donde vemos cómo estas inscripciones gráficas, entendidos como rayados, murales, esténciles, etc., aparecen y se reapropian de los espacios, pero que sin embargo siempre este espacio público estará enfrentándose a las fuerzas del orden. Sin embargo, estas inscripciones tendrán un carácter mucho más recuperativo, dado que estarán siempre reapareciendo y volviendo a estos espacios. Esto también nos deriva a cuestionamientos de qué es lo que se permite o no se permite en este espacio que se supone que es de libre acceso para todas las personas. El siguiente punto es el espacio público como escenario de la resistencia política. Aquí vemos cómo este espacio funciona como el cuerpo y soporte de estas inscripciones, pero que siempre estará expuesta o sufrirá la censura, tal como vimos en el estallido, donde se sufrieron múltiples borramientos a estas expresiones que las personas habían encontrado como
estos soportes como canales de comunicación. Sin embargo, será esta censura la que desencadena y detona la resistencia política. Viendo así cómo actos tan individuales o tan pequeños como un rayado pueden llegar a volverse y poder disputar un espacio o hasta un monumento. Finalmente tenemos la resistencia interdisciplinaria en el espacio público. Aquí hice una comparativa entre los trabajos de Las Tesis y Alfredo Yar, donde ambos comparten esta forma de performatizar el espacio, pero que Las Tesis por su parte lo harán desde una parte mucho más como del acuerpamiento del territorio, usando su cuerpo como un ente político en sí. Mientras que Alfredo Yar utiliza la ciudad como un laboratorio desde el arte para entender a la ciudadanía desde una forma y una parada como mucho más experimental, mientras que las tesis tendrán como una posición mucho más contestataria y denunciativa. Sin embargo, tienen este punto de inflexión que es el involucramiento ciudadano, que carga de valor sus obras y lo hacen para desencadenar este cuestionamiento y remecer la realidad de las personas. Bueno, a través de esta investigación vemos cómo surge un problema, el cual vendría siendo el rechazo de una parte importante de la ciudadanía a las manifestaciones y expresiones del arte callejero dentro del espacio público, la cual a raíz de diferentes estudios, según desde las percepciones y emociones del estallido, y también estudiar como el rol que tuvo los medios de comunicación en ese tiempo, vemos cómo aportaron a esta sensación de rechazo, ya que se hizo más que tildar de como desórdenes o destrozos, estas expresiones sin ir más al fondo del por qué aparecen o qué es lo que quieren comunicar. Por otro lado, surge una necesidad, la cual es la inexistencia de un consenso sobre el espacio público, que tal como vemos, no se nos muestran cuáles son los límites de lo que se puede o no se puede realizar aquí. De esta forma podemos ver cómo el espacio público solamente caben las cosas que estén dentro del relato y de los parámetros del relato oficial, y todo aquello que esté fuera de este marco será derechamente tildado como algo vandálico. Esto nos permite ver cómo esta legitimidad solamente se queda dentro de la teoría y no alcanza a llegar al común de las personas. Y por último tenemos una oportunidad, la cual es la importancia del registro y el análisis de las manifestaciones visuales y performáticas de la resistencia en el espacio público, en donde podemos ver y destacar que estos ejercicios de análisis, registro y revisión de estas manifestaciones son importantes debido a que de alguna manera aportan a la aceptación y reconocimiento de estas representaciones como actos visuales de gran carácter profundo y con gran sentido político e histórico. Ya pasando a lo que fue mi proyecto, bueno, yo decidí hacer una intervención urbana, la cual a través de la técnica del videomapping quise exponer y mostrar un registro de la cultura visual de resistencia que visualizara el antes, el durante y el después del proceso de del plebiscito de la primera constitución, la cual se enmarcó mi proyecto. Y bueno, ¿para qué hacer esto? Para poder contribuir a este debate, a su aceptación y la valorización de la cultura visual de resistencia política en este espacio público como formas legítimas de manifestación social que históricamente han respondido a su contexto y han acompañado los procesos sociales. Bueno, en primera instancia, mi proyecto tuvo toda la parte que fue el registro, que se hizo semanalmente durante los meses de agosto a octubre del 2022, para ver cómo la calle iba mutando y ver qué era este relato que se construye a partir de lo que las personas comunicaban en él.
Paralelamente a esto se desarrolló todo el proceso de la identidad gráfica, en la cual se buscó expresar como este carácter expresivo, urbano, resistente y efímero que es lo que cargan estas expresiones. Bueno, también consistió en todo el proceso del videomapping, que primeramente fue el elegir la locación, la cual se desarrolló en el Parque Eduardo Frei Montalva en la Florida, sobre este container. Esta decisión fue más que nada dada considerando todos los factores logísticos y como todas las cosas que tenía disponible para llevar de mejor manera la proyección. También todo lo que fue el proceso del storyboard y la edición de la pieza audiovisual. Pasando al testeo, la cual primeramente hice una maqueta a escala para poder probar y crear la grilla para poder proyectar, probar calces, como todas esas cosas, y también después hacer pruebas ya en gran formato para ver si es que me daban las medidas y ver la definición del proyector. Bueno, también tuvo una etapa de difusión que se hizo a través de redes sociales y también en el espacio público pegando afiches en lugares estratégicos y aledaños al lugar del evento. Finalmente, ya a lo que fue la intervención, aquí pueden ver algunas fotografías. Se realizó el 2 de diciembre del año pasado y se quiso evidenciar y ser un registro de este tiempo y crear como un relato de lo que las personas estaban plasmando en este lugar. Aquí otra fotografía de lo que fue la tónica de ese día. También me permitió conversar con las personas, saber qué les había parecido, y se llevó todo bien a cabo. Acá hay un código QR por si a alguien le interesa ver la experiencia total o conocer más sobre el proyecto, o también pueden buscar como en el canal de YouTube con el mismo nombre del proyecto. Y bueno, finalmente, para cerrar, solamente destacar que me parece importante como seguir discutiendo sobre estos temas, dado que es algo que va mutando constantemente, y el proyecto finalmente no fue como para preservar esta expresión en la calle misma, dado que su naturaleza es efímera y no tendría sentido, pero sí ser un registro y como una cápsula del tiempo que cuenta de una temporalidad que estuvo cargada de múltiples transformaciones sociales. Eso, muchas gracias. Antonia Pavés. Sí. Antonia va a presentar Vivir en Resistencia, Mujeres ante la opresión, la representación visual de la mujer en la gráfica de resistencia durante la dictadura cívico-militar. ¿Se escucha bien ahí? Bueno, buenas tardes. Como dijo Jorge, mi nombre es Antonia Pavés y les voy a presentar lo que fue mi proyecto de título del año pasado, llamado Vivir en Resistencia, Mujeres ante la Opresión. Bueno, para partir quise dejar un extracto de una frase mía, en el cual fue mi motivación para poder partir este proyecto y las temáticas que quería escoger, aún no sabiendo muy bien lo que iba a llevar a cabo o lo que iba a terminar en mi proyecto. Pero eso es más que nada, poner en valor el rol que tuvieron las mujeres en la dictadura militar. Para esto empecé con los antecedentes en el marco de todo mi proceso de investigación, que parte por tres polos grandes, que sería el feminismo, la memoria y derechos humanos y la resistencia política. El primero sería el feminismo. Bueno, la investigación es un
poco grande, entonces quise como resumir bastante algunos aspectos más importantes para que ustedes puedan entender cómo llevé a cabo y pude llegar a lo que después terminó siendo mi proyecto. Entonces, primeramente hice un barrido del feminismo internacional y después nacional y después más que nada situado en la dictadura. El primero quería destacar la agrupación de los detinos desaparecidos, que fue una agrupación liderada por mujeres que se llevó a cabo pocos días después del golpe en busca de encontrar a sus familiares quienes habían sido detenidos en la dictadura. El segundo es Mujeres por la Vida, que es una organización de defensa por los derechos humanos, en conjunto con varias organizaciones y políticas para unirse para recuperar la democracia. Me confundí. Será el anterior que es la Casa de la Mujer, que es La Morada, que se fundó en 1983 por mujeres, principalmente por Julieta Kirwood. Y el último que sería... y el último que sería después Mujeres por la Vida, que es el que comentaba anteriormente. Perdón, me trabé. Voy a comenzar de nuevo. Ya, el otro aspecto, el otro antecedente que quería comentarles, que es el Memoria y Derechos Humanos. Sí, estoy un poquito nerviosa, es que este proyecto lo hice hace mucho, entonces estoy como reviviendo todo. Ya. El segundo antecedente, que es Memoria y Derechos Humanos, este fue el mapa para poder yo canalizar toda la información y ordenarla de acuerdo a lo que vendría siendo lo más grande a lo más pequeño. Primero partiendo con un sector que sería la memoria y por el otro lado el derechos humanos. Primero partí con memoria, después llegué a la memoria colectiva, y pues, ¿por qué es importante la memoria? Por otro lado, los derechos humanos, después la vulneración de los derechos humanos, principalmente en Chile durante la dictadura, la frase nunca más, que fue una frase originaria de Latinoamérica, y después me llevó a unir estos dos conceptos, que sería la memoria visual en la dictadura chilena, y que se divide en tres movimientos importantes y organizaciones que entregan una memoria visual en la dictadura, que facilitaban la retención y transmisión de lo que se quiere recordar. El primero es el AFI, que es una agrupación de fotógrafos independientes cuyas imágenes retrataron la vida en dictadura y se han vuelto un testimonio verídico de lo que sucedió en esos años. El segundo es La Cueca Sola, que nació como una obra folclórica por la artista Gala Torres, mediante una danza en solitario donde madres, esposas e hijas, hermanas de víctimas de la dictadura, portaron en el pecho la fotografía de sus seres queridos, visibilizando así su ausencia. Y el de más abajo, que sería el que yo lo comenté anteriormente, que es Mujeres por la Vida, específicamente una intervención artística llamada No me olvides, que ocurrió en el centro de Santiago, con siluetas de cartón negras, con nombres de víctimas con la frase ¿me olvidaste, sí o no? Para luego el último antecedente, que sería la resistencia política, que la fui definiendo por separado. Primero lo que vendría a ser la opresión política, que es una relación dominante, política económica, de un opresor a un oprimido. Después, resistencia por un lado, que sería esta relación de poder, en donde existe la oportunidad de resistencia, según Foucault. Después la política, que vendría a ser como una conversación en donde se puedan llevar a cabo conversaciones para llegar a un punto común en donde puedan existir diferencias, pero se pueda llevar a algo. Y a partir de eso,
vendría una respuesta a la opresión política que se manifiesta a partir de manifestaciones que pueden darse en un espacio público o un espacio privado. En espacio público podría ser las manifestaciones en la calle, en ese entonces durante la dictadura, por los paros nacionales, y después en espacio privado, que podrían ser expresiones artísticas que se dieron dentro de los centros de tortura, como el soporopo, que era un peluche diseñado por mujeres donde se traspasaban mensajes desde afuera, de adentro hacia afuera, o algunas ilustraciones que fueron creadas dentro de los mismos recintos. Para luego llegar al marco teórico, que sería los antecedentes y la unión de estos antecedentes para poder llegar a ciertas reflexiones. El primero es entre memoria y derechos humanos y resistencia política, que sería la resistencia gráfica desde la censura en la dictadura cívico-militar. Esto lo partí sobre el autor Leiva, que en su libro El golpe estético habla de los diferentes golpes a la gráfica que se dieron. El primero, que es el bando número 32, que fue una declaración en donde se prohibía todo material gráfico en la calle o en las casas que estuviera vinculado al gobierno de la Unidad Popular o que estuvieran relacionados al marxismo, que fueran como una oposición a la dictadura. El segundo es lo que se llamó el limpiamiento de las calles, que fue dirigido por las municipalidades, los alcaldes y además la misma dictadura, que fue borrar todo contenido político que había quedado del golpe militar. Y el tercer golpe de la gráfica sería la quema de libros, que sería todo el material gráfico también vinculado a lo que dije anteriormente. Pero bueno, a lo que quería llegar es que, como Leiva habla de este golpe a la gráfica, Nicole Christie también habla sobre los contragolpes que hace la misma gráfica, que son frente a la opresión de la dictadura y que nace como una resistencia gráfica. Entonces, por esto que desde una perspectiva, la gráfica se posiciona por los propios afichistas como el arte de lo necesario, que surge a partir de esta opresión política. Bueno, y Campos Bernasconi mencionaron también que el estallido actualmente que pasó en octubre también fue un estallido gráfico, también respondió a una opresión política. Entonces yo quería visualizar estos dos momentos históricos de nuestra historia, en donde se ve cómo la gráfica responde a una opresión y no se queda al final callada. Entonces con esto podríamos decir que la resistencia gráfica nace a partir de una censura y una opresión política, y que es algo inevitable ante un momento histórico. Para luego irme a los antecedentes de feminismo y resistencia política, en donde nacen las acciones sociales colectivas de resistencia de mujeres en la dictadura. Acá un hallazgo importante de la investigación fue darme cuenta que por un lado había agrupaciones de liderado por mujeres que estaban más ligados a los derechos humanos, y por otro lado, no excluyente, son agrupaciones que plantean teorías feministas frente a la opresión militar. Aún así, todas compartían la idea de luchar por la democracia misma. Pero Teresa Valdés también habla sobre que estas agrupaciones dieron el pie a un posterior y creación y desarrollo de organizaciones feministas propiamente tales. Bueno, es por esto que muchas mujeres, sobre todo pobladoras, se vieron afectadas por la detención de los hombres de su casa, dado que el contexto en el que estamos hablando, más patriarcal, ellos eran quienes prevenían los principales sustentos económicos. Por lo tanto, hice este mapeo para poder ordenarme, en donde, debido al golpe militar, las mujeres se vieron enfrentadas a necesidades básicas en la casa,
a víctimas, principalmente hermanos, parejas, y una situación económica que no era del todo buena. Entonces, por esto que ellas empiezan una articulación y organización a través de ollas comunes y manifestaciones, en lo que deriva posiblemente a organizaciones feministas, que son organizaciones lideradas principalmente por mujeres y dueñas de casa. Entonces fue entonces que al encontrarse con otras, crecieron en autoestima y se dieron cuenta esta situación desventajosa en la que el sistema machista las había ubicado. Aprendieron a valorar su trabajo centrado en el cuidado y reconocerse como sujetos políticos con derechos, y aprendieron a organizarse y demandar con cada una de sus acciones. Entonces, en conclusión, mujeres de sectores menos acomodados, como encargadas del hogar y el cuidado de sus hijos, vieron difícil la posibilidad de proveer estas necesidades. Además, tener un individuo de su casa en peligro, desafían este rol conservador y articulan y se organizan junto a otras pobladoras que compartían la misma realidad. 11 minutos. Y por último, sería la representación visual de la mujer en la época de la dictadura. Primero entender más o menos qué es ser mujer, finalmente poder saber que la mujer se ve de una construcción social y no biológica. Después analicé la historia del diseño gráfico, más que nada desde los 70 y la diferencia que existió en el 73. Gracias a Pedro Álvarez, que podemos ver la diferencia de los afiches y la gráfica que se realizaba en los 70 versus el 73, que el principio era resolver más problemáticas sociales y el segundo se veía más involucrado en una economía más neoliberal, en productos y servicios. Entonces yo me pregunté cuál era el rol de la mujer en la gráfica nacional. En la dictadura se estableció una imagen de la mujer un poco más conservadora y tradicional, responsable de las tareas del hogar y la crianza de sus hijos, muy diferente a lo que ocurría antes de la dictadura, que es con la revista Paula, que durante los años 60 justo se estaba viendo un proceso de transformación ligada a las mujeres. Entonces, todo después del golpe, todo eso se perdió y se volvió a lo que mostré anteriormente. Por otro lado, podríamos ver las gráficas del otro lado, que eran más políticas, de guerrilla y de defensa por la vida y la fuerza, y aquí toman un rol un poco más protagónico las mujeres, pero con el símbolo de la lucha por sus hijos. Entonces, la diferencia que podemos ver aquí es que las mujeres sí están presentes, pero de alguna otra forma no hay una libertad por parte de la mujer, ya que en ambos está subordinada a un contexto y no se rige de forma voluntaria, ya que las dos cumplen un rol de ser la mamá y la cuidadora del hogar. Aún así, por un lado, podemos ver que la mujer toma así un rol un poco más protagónico que el otro. Después, ¿cómo empecé a formular mi proyecto? Debido a que encontré que existía un problema de que no existía una clasificación sobre la representación gráfica de la mujer durante la dictadura y una oportunidad de crear una memoria femenina y por consecuencia propia de la mujer en esa época. Es por tanto que me concede la oportunidad de no dejar un análisis invisible y vacío de la existente representación visual de la mujer, que fue un agente importante de resistencia frente a lo que estaba ocurriendo, para a través de herramientas encontrar prácticas que cambien posturas y visibilicen el anonimato de ellas en la imagen chilena para contribuir y construir mediante el archivo una memoria visual de resistencia. Acá el objetivo general, los objetivos específicos, ¿qué voy a hacer? Que va a ser al final fue una expresión itinerante en el espacio público para contribuir y reflexionar. Como a través de una investigación, recopilación de archivos, entrevistas, contexto histórico y herramientas visuales. ¿Por qué? Por lo que comenté anteriormente, por la invisibilización de las mujeres en sus quehaceres domésticos y lo que vendrían las propuestas de diseño. Hice todo un gran archivo fotográfico de revistas presenciales más tangibles y otros archivos digitales de diferentes
archivos como Museo de la Memoria, Fortín Mapocho, o revistas de Solidaridad, Generación Rebelde, lo cual me dio un total de 75 fotografías, que las recolecté más o menos así. Este fue como el proceso de poder llevar a cabo, que lo rescaté de extractos de las revistas. Después hice también unas entrevistas a 3 mujeres que fueron pobladoras y tuvieron acciones de resistencia en la misma población. Y esto fue más o menos la parte conceptual para poder llevar a cabo la misma exposición. La propuesta gráfica se llevó a cabo con estas temáticas, con la idea de representar la fuerza de las mujeres, el tema de la olla a presión, que sería las ollas comunes donde trabajaban las mujeres, donde se organizaban, la gráfica principal, la infografía que daría pie al inicio de la exposición, donde explica dónde estaban las principales ollas comunes, las gráficas que saqué, donde explican dónde están las mujeres y después dónde no están, para visibilizar lo que les comentaba de la invisibilización. Y la propuesta expositiva que se llevó a cabo en la Florida en diciembre del año pasado. El video. Y bueno, eso es todo. Muchas gracias. Gracias, Antonio. Entonces, ahora Joaquín Márquez. Bueno, Joaquín nos va a presentar CiviNet, que es un videojuego gamificado para fomentar la participación y el aprendizaje relacionado a formación ciudadana en las escuelas de Chile. Así es. Hola, soy Joaquín y bueno, les voy a presentar el proyecto de título que trabajé en el seminario de Jenny Abur, un juego gamificado de formación ciudadana. Vale, en honor al tiempo, no voy a nombrar los antecedentes, lo voy a nombrar muy a grandes rasgos. Esto partió con un estudio de cierto ámbito, en este caso fueron 3, que fue la formación ciudadana, la niñez y los videojuegos como temática personal. La verdad, en los años que estuve en la carrera me interesé por muchas ramas que puede indagar el diseño, pero ninguna de ellas me llamaba la atención como para trabajar en mi proyecto de título. Por ende, tomé la decisión de meterme a algo que no tenía mucho o que no tuve mucha formación en la universidad, que fue el diseño de videojuegos. Entonces, junto a estas 3 temáticas, nace el marco teórico, luego la fundamentación y la justificación, para luego pasar a los procesos de definición, de objetivo, la descripción del proyecto, la metodología, el estudio de usuario, el proceso de desarrollo donde se ve el naming, los bocetos iniciales, etcétera, y finalmente una conclusión. Entonces, para empezar voy a nombrar el primer marco teórico, que nace a partir de el cruce entre el ámbito de la infancia y los videojuegos. A esto lo llamé la infancia en un cotidiano tecnológico, en donde destaco 3 autores claves, que fue el Estado Mundial de la Infancia, la UNICEF, el 2017, que nos dice que los niños nacen inmersos en una corriente constante de comunicación y conexión digital y que acceden cada vez más temprano a Internet. También nos dice que las oportunidades ilimitadas que puede entregar el Internet son muchas, son muy amplias. Y también rescato a Sácado Cárdenas y Castro del 2018, que hablan de la tecnología como una herramienta precisa para la sociedad actual. Recordar que este proyecto fue 1 o 2 años después de la pandemia, entonces se vivía latentemente que la tecnología era muy importante para poder llevar a cabo procesos que no se podían llevar por la pandemia, ¿no? Entonces, después de esto investigué otros autores que me hablaban de los beneficios y los perjuicios de la tecnología en la infancia. En primera instancia, un informe de Kids Online nos habla de 4 puntos que serían beneficiosos para la infancia, el hecho de usar tecnología, como puede ser un facilitador de expresión, promueve la participación, desarrollo de habilidades sociales y comunicacionales, y también tiene un aporte en la creatividad y en la interacción.
mientras que por otro lado, los autores Sácoto, Cárdenas y Castro del 2018 nos hablan de ciertos perjuicios como pueden ser problemas en el desarrollo de habilidades motrices, afectar la escritura, problemas del desarrollo cognitivo y problemas en el desarrollo afectivo. Tanto así, mucho más como uno que convive con niños puede darse cuenta de la obsesión que se genera a veces y quizás la adicción que pueden tener con las pantallas. Y finalmente, dentro de este punto del marco teórico, recolecté el estado del arte investigativo, en donde sale Sandra Morales y Jenny Mora el 2015, que nos hablan del fortalecimiento de los procesos lectoescritos en primera infancia a través del Bean Learning, ¿no? Aquí rescaté 2 puntos que serían la alta capacidad de motivación, concentración e independencia en las distintas actividades y una evaluación del nivel de comprensión literal, inferencial, predictiva y descriptiva. En mi segundo punto del marco teórico hice el cruce entre la formación ciudadana y los videojuegos, en donde nace este concepto de gamificación, que según Araya del 2019 es la introducción de elementos de videojuegos, como lo pueden ser avatares, niveles, objetivos, controles, jugabilidad, bonificaciones, etcétera, en contextos que no son propiamente tal de videojuegos. Entonces ya sabiendo esto, pasé a buscar o investigar autores que me hablaran de la educación tradicional versus esta nueva educación gamificada, ¿no? En el caso de la educación tradicional hay autores como Jorge Montalvo, el 2018, que habla de que los nativos digitales se desarraigan un poco de la educación tradicional, ¿no? Al tener tanto acceso a la tecnología, llegan a clase y se dan cuenta que el panorama es muy distinto a lo que ellos están acostumbrados a utilizar. También Daniel Parente, del 2016, nos habla del acceso continuo y masivo y novedoso de la información, ¿no? En el fondo se democratiza un poco el acceso a la información, haciendo que mientras más jóvenes ya van teniendo más acceso a información que antes no se tenía. Y Fabiola Contreras, del 2018, nos habla de que los nativos digitales poseen habilidades de enfrentar nuevos retos, plantearse objetivos y cumplir metas. En el fondo hay una cierta maduración por parte de los infantes comparado a generaciones anteriores debido al bombardeo de información que tienen a muy corta edad. Entonces esto provocaría una cierta maduración y un cambio en cómo los infantes conciben un poco los procesos educacionales. Y por otro lado, los autores que hablan sobre educación gamificada, como Araya, Arias, Botán y Cristia, 2019, que hablan de la gamificación como un instrumento efectivo para motivar el aprendizaje. También la Agencia de la Calidad de la Educación en 2016 habla de la motivación como un aspecto fundamental en los procesos educativos. Según yo, si llego motivado a clase, obviamente voy a aprender mucho más que si llego con pocas ganas. Y Huesca y Nogues del 2016 nos hablan de que el autoaprendizaje y el desarrollo de los pensamientos críticos y creativos que podría provocar el acceso a la información a temprana edad. Y finalmente, en este punto del marco teórico, rescaté el estado del arte investigativo, un proyecto de Araya, Arias, Botán y Cristia del 2019, llamado Conecta Idea, en donde, mediante elementos de la gamificación, incentivar y motivar el conocimiento en matemáticas, donde se rescata que se aumentó el aprendizaje de los estudiantes de matemáticas, además de preferir utilizar herramientas interactivas para aprender. Y por último, el último punto de mi marco teórico fue el cruce entre la formación ciudadana y la niñez, formando buenos y buenas ciudadanas, en donde aquí se habla de básicamente cómo se encuentra la formación ciudadana hoy en día. Anteriormente se llamaba educación cívica, luego hubieron varias reformas y ahora se encuentra como formación ciudadana, en donde, por ejemplo, la Agencia de la Calidad de la Educación, en 2016, nos habla de que la educación cívica ampliada a formación ciudadana intenta incluir habilidades y conocimientos para formar ciudadanos activos. La misma Agencia de la Calidad el mismo año también nos habla de que existe un renovado interés por parte del Estado para mejorar la formación ciudadana debido a la desconfianza que existe en la política tradicional por parte de los jóvenes. Y finalmente Rodolfo Disi y Roberto Mardone del 2021 nos hablan de que han habido varios cambios y ajustes en el último tiempo que denotan una falta de claridad con respecto a lo que se pretende lograr con la formación ciudadana en los colegios por parte del Estado, ¿no? Finalmente, como estado del arte investigativo, sale Natalia Vallejo del 2016, donde nos habla de supuestos y marcos conceptuales de formación ciudadana que subyacen en el currículo ministerial de Historia, que es en el ramo donde principalmente se imparte la formación ciudadana, hablándonos, rescatando el punto más clave de esto, que sería que se configura un sujeto de ciudadano desde un discurso muy confuso, muy débil en lo teórico y contradictorio para los alumnos y alumnas, donde podemos ver los tipos de incorporación de la formación ciudadana en el currículum, en donde un 31% es una integración en todas las asignaturas, un 13% ya es una incorporación como una asignatura independiente, separada de las demás, y un 12% de integración en actividades extracurriculares.
Entonces, ya teniendo este conocimiento ya en el marco teórico, pasé a la fundamentación, en donde se visualiza un problema que sería la falta de formación ciudadana en la sociedad actual, en donde salen autores como Ernesto Treviño, director del Centro UC, el año 2019, que nos habla que las escuelas solo aportan un 5% del desarrollo de la formación ciudadana, o Pamela Meléndez del 2020, que nos habla de la poca influencia en entregar canales de participación por parte del Estado con respecto a la formación ciudadana. Teniendo esto en cuenta, podemos notar una necesidad que sería la resignificación de la formación ciudadana en los planes curriculares escolares, en donde Pamela Meléndez también nos habla de que hay que dar un mayor aporte en las actitudes de participación normativa y convencionales por sobre otras instancias de participación, o Dizzy Mardones, que también nos habla de las características de los docentes, establecimiento y localización, influye en los resultados de las clases, ¿no? Básicamente, mientras mejor sea el colegio, mejor educación voy a recibir, y aquí se provoca esa brecha económica en el fondo con respecto a la educación. Y esto nos da una oportunidad de gamificación para fomentar la formación ciudadana en las niñas, en donde Luzardo y Farías, de la Universidad Gabriela Mistral del 2021, hablan de que los elementos de la gamificación pueden ayudar a evaluar la formativa del estudiante gracias a su fácil uso y acceso, a su uso frecuente y mejorar sus conocimientos. Entonces, justificando desde el punto de vista del diseño, como diseñador nos damos cuenta que tenemos, aquí bueno, aparecen 3, pero yo creo que ya son 4, la fuerte labor comunicacional, la creación de herramientas interactivas, la elaboración de una narrativa y la participación en dirección de arte. Y yo creo que una cuarta sería la versatilidad que tenemos como diseñadores de poder introducirnos en ciertas disciplinas que no nos corresponden, pero con un poco de motivación, estudio y compromiso se puede llegar a cabo el indagar en otras disciplinas que no son las nuestras. Como objetivo general me planteé el fomentar la participación y el aprendizaje sobre formación ciudadana en alumnos de sexto básico en un contexto escolar aquí en Chile, y me propuse una metodología en donde se parte estudiando al usuario. Necesito conocer a los niños de sexto básico, sus gustos, sus intereses, todo lo que pueda saber de ellos para diseñar para ellos. Luego se pasa a una búsqueda de referentes, al tercer punto, que sería ya a instalar una metodología del proyecto del videojuego, los procesos de diseño en donde se diseñan obviamente las principales pantallas, etcétera, y un primer acercamiento con el usuario para dar al final el cierre. Muy a grandes rasgos, porque esto igual es bien largo, el Game Design Document es la Biblia de cómo diseñar un videojuego. Son 8 puntos en los que uno tiene que ir en el fondo rellenando lo que va a ser el rayado de cancha de lo que va a ser mi videojuego, para más adelante no ir en el fondo perdiendo el camino. Entonces se ven puntos como la introducción o propuesta narrativa, el concepto del juego, las características principales, la jugabilidad, el género, la UX, mecánicas del juego, entre otras. Un mapa de contenidos también para ir conociendo cómo va a ser el proceso y la navegación entre las pantallas. Los estudiantes entran a una pantalla introductoria donde entran un login, ingresan con su cuenta, entran a un home donde pueden ver el perfil, el ranking, misiones, logros, etcétera, y jugar los distintos minijuegos que se proponen en la propuesta. Pasando al naming, se utiliza una tipografía 8 bits, se hacen unos primeros diseños de boceto, la paleta de colores, y se pasa al logo final, que se prueban diferentes fondos para hacer un poco de identidad de la marca, etc. Y luego se pasa al diseño del avatar base, en donde se parte de una silueta, se segmenta en sus distintas articulaciones, luego se delinea en el fondo y se pasa al final, y se hace el trabajo de hacer los distintos frames para dar movimiento al personaje, ¿no? También a su vez se hacen las distintas animaciones para las acciones del personaje, como caminar, interactuar, saltar, revivir, victoria y derrota, que son básicamente distintos frames que se juntan y luego se hace una animación. Esto un diseñador de videojuegos lo puede utilizar en los programas que utilizan ellos para diseñar videojuegos. Se hace un wireframe de las pantallas principales, la introducción, el login y la pantalla de carga, para que en el fondo sepan que el juego está cargando. El home, que es una sala de computación en donde los distintos personajes se van a ir moviendo y van a ir interactuando con los computadores, que son los botones que te llevan a el perfil, el ranking. En el perfil ellos pueden ver en el fondo los avatares que han desbloqueado, las mascotas que tienen, los puntos y los premios que pueden ir desbloqueando. Y el ranking para ir viendo en el fondo cómo van comparándose con sus compañeros. A su vez, hay pantallas de logro y misiones, como para darle a los profesores un cierto nivel o darle un desafío a los niños para que puedan ir mejorando y dar un sentido de progresión. Y los minijuegos, que hasta el momento son 2, que el primero es un cuestionario que utiliza los juegos de plataforma,
en donde el estudiante tiene un cierto tiempo y tiene que ir respondiendo preguntas relacionadas a formación ciudadana en el mayor tiempo posible, y un minijuego de términos pareados que es en grupo, en donde los estudiantes tienen que ordenar una biblioteca desordenada, en donde se encuentran 4 mesas con distintos conceptos, y en la mesa central ellos tienen las definiciones de estos conceptos, en donde se incita a que participen y que debatan en el fondo sobre estos conceptos y logren el mejor resultado posible. Entonces, les voy a mostrar un poco el tráiler de lo que es el videojuego. Me carga. Vamos, que se puede. A ver, ahí. Ahí sí. Y bueno, como mencioné anteriormente, los wafers me sirvieron para diseñar en el fondo las pantallas finales, en donde se parte diseñando propuestas de skins, que estas nacen básicamente de las encuestas que realicé a los distintos colegios donde participé, para conocer un poco los gustos y los intereses que ellos tienen y no diseñar cosas que a ellos no les interesa. A su vez también mascotas como un cierto incentivo de objetos o premios por su participación dentro del juego y para darle un sentido de personificación. A la vez las insignias con el mismo sentido de darle una personificación a los estudiantes dentro de sus personajes. Y las distintas pantallas, la introducción, el login, la pantalla de carga, el home donde los alumnos van a encontrarse con sus compañeros, con sus respectivos aspectos, van a poder entrar a distintos computadores donde van a ver las otras pantallas como el ranking, donde pueden buscar a otros jugadores, etcétera. El perfil donde ven los aspectos que han desbloqueado, las mascotas que tienen y los premios que pueden llegar a obtener conforme van ganando puntos. Las pantallas de los logros y misiones, que esto ya es más dedicado a los docentes para que puedan dejar desafíos en el fondo para los estudiantes. La selección de los minijuegos y los minijuegos en sí, que sería el primero el cuestionario en donde el monito va buscando la moneda para desbloquear una pregunta nueva y responder si es A o B el enunciado que le sale. Y el segundo que sería este de términos pareados, en donde tienen que participar y en el fondo debatir para poder solucionar la biblioteca que está desordenada. Y bueno, tuve un acercamiento con 7 usuarios. Esto se realizó mediante una encuesta online en donde rescatamos unos puntos positivos y oportunidades de mejora. Como puntos positivos, hubo un alto porcentaje de encuestados que le gustó la opción de poder elegir personajes, que se pudiera mover en el home con sus distintos compañeros. Los minijuegos también les gustaron y la opción de poder jugar en clase. Y como oportunidad de mejora, poder agregar mucho más aspecto al videojuego, crear nuevos minijuegos, entre otras opciones. Y bueno, como conclusión final, dejar que el diseño tiene la capacidad poderosa de poder intervenir en otras disciplinas, llegando a resultados que en primera instancia uno creería que no podría lograr, pero que con el trabajo se puede llegar a proyectos súper bonitos que puedan en el fondo ayudar y que nos den como diseñadores la capacidad de poder participar de la sociedad y poder de cierta manera mejorarla un poco. Eso, muchas gracias por la atención. Joaquín. Bueno, ahora Ángela Silva, nuestra coordinadora interdisciplina de la vicerrectoría, tiene la palabra. Hola, buenas tardes a todos. Para mí ha sido sorprendente poder participar hoy día. En general, cuando yo tenía preparado como un esquema y se me desordenó completamente, y eso creo que es bueno. Suele ocurrir cuando uno revisa tesis que mayoritariamente uno empieza a cortar los trabajos de los estudiantes y empieza a pensar que sobran palabras, que sobran páginas, que hay cosas de más. Contrariamente, con estos trabajos me pasó que sentí que me faltaban
páginas, que me faltaba contenido, que me faltaban preguntas que resolver, que uno quedaba intrigado, que más que un cierre era una apertura a nuevas experiencias. Quiero señalar también que me parece interesante todo el trabajo que ha hecho la escuela en su conjunto con los distintos miembros. Los grupos de investigación muchas veces se encierran en sí mismos y no se relacionan con otros. Acá veo, por el contrario, y también es interesante, que se relacionan con los estudiantes, con los egresados y con otros profesores. Eso creo que es algo que hay que destacar porque creo que es el rol que tiene la universidad. La universidad no nace para tener investigadores en una torre de marfil pensando, sino se produce esta sinergia. Y lo otro que me parece muy fascinante dentro de como este macro proyecto que tienen es que en general todas las tesis parten con una emoción, una idea, algo que los conmociona, van a un concepto, desarrollan una muy buena investigación. Yo vengo de otra área, por lo tanto, si cometo algún error con algún concepto, me corrigen. Pero los autores de referencia que trabajaron eran los autores principales, autores o referentes principales. Después generaron una idea o proyecto, y acá viene la parte que a mí me parece más fascinante para el resto de sus compañeros, que desarrollaron una experimentación donde ustedes mismos reconocen que hay un proceso de ensayo y error como parte del proceso y parte del aprendizaje. Y presentan este resultado. Asimismo, si nos vamos como a los temas, que supongo que es por lo que me invitaron acá, los temas son fascinantes porque hablan sobre temáticas históricas. Acá los cuatro se apropiaron de la historia, se apropiaron de su tiempo desde distintas perspectivas, de este tiempo histórico, pero también se apropiaron de este tiempo personal para llevar con éxito un proyecto. A mí me sorprende todo el trabajo que hicieron en tan poco tiempo y cómo lo plasman en tan pocas páginas. De verdad, además que visualmente, insisto, al venir de otra disciplina es lo que me llama la atención, es muy agradable de ver. Tiene una propuesta conceptual muy interesante que está en relación a los conceptos trabajados. Nada es forzado, nada es al azar, todo tiene un sentido, todo tiene una simbología y una significación. Y eso también está en relación con los conceptos que trabajaron. Lamentablemente, ayer murió Enrique Dussel, que es un teórico de la filosofía de la liberación, el principal, si se trabaja, que él habla del otro y del oprimido. Y si bien ustedes no lo trabajaron como referente teórico, subyace en gran parte de los proyectos, porque en todos ellos se ve o se puede trabajar o se puede visualizar un poco esta idea de las resistencias. Resistir desde distintas partes, resistir desde el propio cuerpo, resistir desde una visualización de la historia, desde la ciudad, incluso desde la educación. Cómo hacer algo educativo que no sea aburrido y cómo partir desde algo que sea emocional, que sea entretenido y que los propios estudiantes, que muchas veces no se les consulta qué es lo que quieren, decidan cómo se puede proponer algo para que ellos estén interesados en aprender. Entonces, todo eso son elementos de resistencia. Al trabajar el otro, al trabajar la otroriedad, de pronto nos ponemos en una postura política. Y que una escuela integre a los otros, integre lo político, también es una decisión valiente. Porque yo nací en una generación en donde los políticos se definían como no políticos. Lo político era sucio, era impuro. Por lo tanto, que los profesores y académicos de esta escuela tomen la decisión de integrar un elemento que les convoca a los estudiantes desde su emocionalidad, desde su perspectiva personal, desde su inquietud, es una decisión valiente porque puede que quizás ni siquiera estén de acuerdo con ustedes en lo que están planteando, pero les ayudan a conducir este proceso. También es relevante porque creo que, además de la resistencia, ustedes generan lo que verdaderamente es ser un profesional.
Ser un profesional no es repetir un modelo, ser profesional es generar una propuesta, ser profesional quizás en la memoria o en la tesis es desde una perspectiva muy personal, es quizás la experiencia más personal que podemos tener y a la cual le podemos dedicar tiempo, pero indica que yo me acerco a un problema y no solamente ejecuto, yo pienso, yo interrelaciono, yo genero interrelaciones con otros profesionales. Estas propuestas, además de este trabajo conceptual, desarrollan la creatividad, la crítica, combinan el pensamiento lógico y el pensamiento lateral. A cada momento aparecen autores teóricos y nuevamente a partir de eso aparece una propuesta. Muchas personas piensan que ser creativo o que ser un diseñador exitoso es como una inspiración o que es fruto de un momento de genialidad, cuando mayoritariamente es fruto del trabajo, como se puede apreciar en estos, valga la redundancia, trabajos de fin de curso. Estos trabajos, al parecer, espero no equivocarme, son un trabajo colaborativo que se desarrolló entre los profesores, ustedes, y que además contaron con el apoyo de un tercero que se presenta tanto como en encuestas, en entrevistas, en mostrarse. Cada uno de estos trabajos, el primero, con Matilda, Mi cuerpo como territorio político, parte de un problema personal, una conceptualización, visualizar al otro, generar un diseño único, resalta la idea de ensayo y error, esta bitácora, y genera una concreción única que despierta en otras personas de otras disciplinas la admiración. Natalia lo que hace, por lo menos para mí que provengo de la historia, es historizar un problema, generar una memoria. Las memorias son siempre disputas en el presente. Esta problemática, conceptualización, cuestionamiento, va generando esta resistencia política. Y estas resistencias que ella misma señala que son efímeras, lo que van haciendo es generar una visualización de un instante que va quedando en el presente. Vivir en resistencia, poner el valor de las mujeres de Antonia, nos muestra una visión o cómo ella lo trabajó, rescata el rostro de las mujeres que de pronto son o pasan más desapercibidas dentro de la sociedad. No se fue con grandes figuras, ella fue a rescatar el cotidiano, que es el mujer, que es el otro, y también estas resistencias que de pronto son acciones más cotidianas, nos demuestran también a nosotros como personas que no necesitamos hacer grandes cosas en el sentido de cambiar el mundo, sino cambiar nuestro entorno. Y que con eso estamos contribuyendo al cambio del mundo. Y Joaquín, con este proyecto, contribuye a partir de la formación ciudadana a dar significado a las resistencias, la educación, a generar seres políticos desde una mirada más cercana a lo que los propios niños o niñas o estudiantes desean o desearían. Todos estos trabajos se mueven en la resistencia de la política frente a un mundo. Son trabajos muy personales que yo creo que muestran que el diálogo entre disciplinas es posible, es deseable y que además establecen lo profesionales que son los estudiantes y ahora egresados de esta universidad, que muestran un trabajo sólido, un trabajo muy agradable de leer, incluso para personas de otras disciplinas. No me pasa muy a menudo, pero yo quedé con ganas de leer más, con ganas de ver más proyectos, con ganas de visualizar más. En general uno termina agotado con las tesis y acá, bueno, porque además hizo una selección de las mejores, entonces también doblemente agradable. Pero eso, felicitar a la escuela, felicitar a los egresados acá presentes y a sus trabajos que desde la resistencia, la política
y el diseño, obviamente, demuestran que los profesionales de la Universidad Diego Portales se pueden insertar en cualquier realidad. Muchas gracias. Bueno, yo para cerrar quisiera primero agradecer a los asistentes, a los que nos están siguiendo vía Zoom, que mirar como al cielo para esto, pero también a nuestros panelistas. Yo quiero repetir lo que decía Ángela y también dijo Pedro al inicio. Nuestra mejor producción como escuela probablemente está en nuestros egresados y en nuestros proyectos de título, ¿no? Entonces, el ciclo y los ciclos que vamos a hacer son una oportunidad no solo para aplaudir proyectos notables, ¿no? Y en este libro no solo agradecer, sino que felicitarlos, estuve en todos los exámenes, ¿no? Sino que también son la oportunidad de, como decía Ángela, dejar asentado de que el conocimiento y la creatividad no solo se desarrolla en el marco teórico, sino que también en las propuestas. Que esto constituye marcos de reflexión que nos permiten a nosotros ir abriendo caminos. Es decir, nadie de los que estamos aquí cree que la política es mala y hay que negarse el ser político. Yo también crecí en un momento en que la política era mala, sino que la política es una oportunidad y nosotros como diseñadores y profesionales del diseño entendemos la política y la ciudadanía como ámbitos abiertos, ámbitos, como decía Ángela, para poder leer más, para poder saber más, para poder quedar con ganas de construir, sea lo público, sea la intervención en el espacio público, sea los acuerdos, sea los desacuerdos, la resistencia, la coacción y la represión que sucede en el espacio público, para poder levantar y conocer la historia de los colectivos reprimidos, los colectivos que han sufrido, las fuerzas gobernantes y las fuerzas gobernadas, y todo eso pertenece, como se ha dicho, al campo del diseño, y por eso pusimos el trabajo Joaquín al final, porque abre un camino donde uno dice, mire, ¿cómo podríamos nosotros chicos y chicas de sexto básico, ¿no? Es decir, 10 años, que puedan irse formando en esta cultura donde la política no es lo malo, sino que es la oportunidad de construir un ámbito colectivo donde nadie sobre y nadie moleste y definamos nuestras políticas públicas en función de todos y todas. Así que con esto yo les agradezco la participación, ofrezco la palabra. Si alguien quiere hacer un comentario o hacer alguna pregunta, o a los panelistas si quieren agregar algo más. Sí. Muchas gracias. No, solo felicitar a las ponentes, ¿no? Ex estudiantes ya diseñadoras, a la organización. Súper interesante también el ejercicio de poder ver cómo, porque en general uno como profesor a veces va a la comisión, conoce una tesis, pero lo ve de una manera más fragmentaria. Me parece un súper buen ejercicio también mostrar cómo hay una serie de temas en común, de preocupaciones en común en el estudiantado que se reflejan en estos proyectos y que incluso, ¿cierto?, eso permite, ¿no?, dar material para generar este tipo de instancias donde no es solamente, digamos, ustedes están mostrando sus proyectos, sino que están alimentando un debate, ¿no?, desde la disciplina del diseño, en este caso sobre la política de la ciudadanía. Mostrando también que algo que yo creo que Ángela detectó y que sobre todo quizás para otras disciplinas es más llamativo, nosotros quizás dentro lo tenemos un poco naturalizado, que ustedes también en el contacto con la otra disciplina dejan que esa disciplina de alguna forma los modifique, ¿no?, o les abra nuevos caminos, les abra nuevas perspectivas. Y también quería felicitar eso, ¿no?, digamos, la capacidad que ustedes tienen de explorar temáticas que la mayoría de lo que yo vi no son cosas que se, digamos, pasan en los cursos, son contenidos de programa, sino que claramente responden a sus intereses, a su capacidad de estudio, de exploración, y que veo que en ese proceso también, quizás esto es algo que veo a la distancia, no lo podría corroborar, pero en ese proceso de meterse en estas temáticas, ustedes también transforman su propia visión sobre el diseño
y creo que también llegan a reflexiones súper interesantes desde cómo ustedes se posicionan en la disciplina, ¿no? Y en su rol, ¿no? Como diseñadora y diseñadores frente a la sociedad. Así que se los quería celebrar, agradecer y aplaudir. Muchas gracias, Merry, por el apoyo también. Y los dejamos invitados a todos y a todas para 2 semanas más. Tenemos otros 4 casos notables, territorios e identidades. Muchas gracias. Yo no sé si ustedes lo tienen, pero teníamos un pequeñito.